Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy voy a platicarles de Américo Vespucio. Verán que creí que era muy fácil y la verdad es que sudé tinta porque, bueno, pues es muy conocido y está muy presente su nombre en nuestras vidas porque es nuestro continente, pero en realidad, ¿qué sabemos de él? Que vino al Nuevo Mundo, que estaba seguro que no era Asia, que tal vez escribió cartas y que por razones desconocidas el continente tiene su nombre. A pesar de su presencia, entre comillas, es un personaje misterioso y controvertido. Hay muchísimo desorden en torno a su persona y muy, pues muy confuso, como es lógico de una persona que no hay mucha información y que sí hay mucho interés. Entonces, los expertos saben poco y discuten mucho respecto a él. Unos sostienen que hizo 6 viajes de exploración a la actual América, otros que solamente dos, otros que al menos esos dos, pero seguramente más. Además hay unas cartas, 6, que se le atribuyen. También unos dicen que no son suyas, otros que sí, otros que algunas sí y otras no. En fin, lo cierto es que se encontraron a mitades del siglo XIX la mayoría. La minoría sí son de su tiempo. El clan Vespucci, que es florentino, era rico. Aquí se ve que mandaron a hacer esta imagen de la Virgen y este niñito que está entre esta persona de capa roja y la Virgen es Américo Vespucio de Chico. O sea que era una familia muy bien conectada, muy culta, importante, aunque su padre Eustaquio Vespucci, que era este, un notario, se murió cuando él era muy chico y eso pues cambió relativamente el estatus económico de la familia. Él fue comerciante, o sea, Américo, fue comerciante, financiero, navegante y cosmógrafo. Siempre fue muy cercano a los Médicis, que era una familia aparte de poderosa, cultísima, y fue por a petición de sus familiares, o sea, de los Vespucci, del clan Vespucci, a comerciar a Sevilla, a más o menos entre 1491 y 1492. Ahí, además de sus trabajos comerciales, pronto se convirtió en agente de un señor italiano que se llamaba Juan Loto Berardi y que fue uno de los inversionistas del segundo viaje de Cristóbal Colón. Ese viaje fue verdaderamente ruinoso y entonces, como se murió el señor Berradi, se enfrentaron Colón y Vespucio, porque Vespucio era su albacea y le estaba reclamando a Colón que pagara 180,000 maravedíes. No se sabe qué pasó después, ni con la lana, ni con la relación entre ellos. Vespucio fue un explorador profesional que trabajó tanto para Castilla como para Portugal. Este retrato dice Américo Vespucio, descubridor y conquistador de la tierra brasileña. ¿Por qué? Pues porque también trabajó para Manuel I de Portugal. Y en 1505 los castellanos ya le pidieron que se volviera castellano y que se quedara con ellos, y entonces se volvió el piloto mayor de la Casa de Contratación de Sevilla, puesto que conservó hasta su muerte en 1512 cuando falleció de malaria. Bueno, existen 6 cartas que narran sus primeros viajes y en teoría 4 o 5 de ellas están dirigidas a su antiguo patrón Lorenzo di Pierfrancesco de Medici, que es primo de Lorenzo de Medici, que es el más famoso. 4 de los 6 viajes tienen evidencia histórica y otros 2 no. Estos viajes fueron, primero, el viaje castellano, o sea,
encargado por los Reyes Católicos de 1497 a 1498 o 99, no se sabe muy bien, y que él describe en la primera y cuarta carta. El segundo es el viaje castellano de 1499 y 1500. De ese sí hay certeza histórica y está descrito en la segunda carta. Luego está el viaje portugués, o sea, está contratado por Manuel I de Portugal de 1501 a 1502, está descrito en la tercera carta y hay certeza histórica. El cuarto es un viaje a Portugal de 1503 a 1504, que están descritos en la segunda y la sexta carta. Esas dos cartas, que se llaman, la segunda, la cuarta se llama Mundus Novus, o sea, Nuevo Mundo, y la sexta carta, letrera, o sea, carta, son las que más duda generan entre los estudiosos de que realmente las haya escrito él. Bueno, luego el quinto viaje es castellano, o sea, ya por la corona de Castilla, por el regente Cisneros, no hay evidencia directa y hay algunos documentos en la casa de contratación que hablan del viaje, pero no hablan de los exploradores. Entonces, hay cartas que hablan sobre eso, hay cartas que dicen que Vespucio estuvo ahí, pero ningún documento que lo acredite, y los que han encontrado en la casa de contratación dicen que sí existió el viaje, pero no dicen quiénes fueron. Y luego hay un sexto viaje también castellano, que solamente se sabe de él, si es que fue de 1507 a 1508, pero no hay un documento directo. La quinta carta en realidad son fragmentos que defienden a las primeras cartas, y como les decía yo, estas dos son las que son más dudosas de si las escribió o no Vespucio. Estos son los 4 viajes que están en las cartas, y el primero pues es impresionante porque salió de Cádiz, llegó al Caribe, llegó a la altura de Honduras y bordeó la península de Yucatán, todo el Golfo de México, todo el litoral estadounidense, hasta la desembocadura del río San Lorenzo. O sea, fíjense, aquí están los Grandes Lagos, aquí está la frontera de Estados Unidos con Canadá. O sea que si fue cierto, pues ya de ahí fue el explorador que más anduvo por el litoral americano. Hay un problema serio, y eso es que si fue cierto, Fernando el Católico incumplió el contrato con Colón, que se llama Capitulaciones de Santa Fe, porque estipulan que el único que puede explorar es Colón. Entonces, bueno, pues si sí fue cierto, ahí empezaron los problemas entre ellos. La segunda carta, que les decía yo que envió desde Cabo Verde, narra su viaje que empezó en 1499, o sea, el segundo viaje, y que terminó en 1500. De ese sí hay evidencia histórica. Y él llevó de capitán Alonso de Ojeda, que era el que le había propuesto el viaje a Fernando el Católico. Ese sí fue abierto y no hay mayor problema, salvo que quién sabe si la carta es de Vespucio. Se fueron por el Golfo de Paria, o sea, en Sudamérica, porque desde el primer viaje de Colón descubrieron que en el litoral de Venezuela había lugares que, como la isla Margarita, que tenían perlas y oro. Entonces fueron a ver qué pasaba. En el viaje iba Juan de la Cosa, que recordarán que es el dueño de la carabela Santa María, o nao Santa María, parece, que se hundió en Haití, y que era cartógrafo y navegante. Él hizo en 1500 un mapa mundi en el que está América pegada a Asia y a Europa, pero pues era un gran cartógrafo. La carta de Vespucci, digamos, describe la primera etapa del viaje. Siempre va a salir de Cádiz o a partir de ahí,
va a ir a las Islas Canarias, que son españolas, y luego a Cabo Verde, y de ahí ya se arranca para donde quiera. Entonces, en esta etapa se fue, cruzó todo el Atlántico, llegó a la costa venezolana y ya de ahí se regresó. Entonces, hay una parte que quién sabe si sea cierta que este señor, su socio, perdón, es que ya perdí el nombre, Ojeda, Alonso de Ojeda, estuvo aquí explorando y Américo Vespucio se fue yendo hacia abajo. Y entonces, bueno, pues empezó a recorrer el litoral atlántico de Sudamérica, que es enorme y que sí lo recorrió, parece. Bueno, su tercera carta le escribe, está escrita o al menos enviada en Lisboa y establece claramente que existe un nuevo continente. No explica por qué se fue con Manuel I de Portugal. Tiene 3 barcos y hay certeza histórica de ese viaje. Salió de Lisboa el 10 de mayo de 1501 y regresó vía Sierra Leona y las Azores el 7 de septiembre de 1502. Ahí sí dejó Cabo Verde y luego pues se cruzó al Atlántico y llegó a Brasil, a Bahía de Todos los Santos. Luego descendió por el litoral hasta Tierra del Fuego. Esto está dibujado en los mapas. Fue atracando en cada parte que podía y poniendo nombres, ya fuera de un santo o del mes en el que estaba ahí. Entonces, en enero de 1502, paró en una bahía que creyó que era la desembocadura de un río y le puso Río de Janeiro, o sea, Río de Enero. Ya se regresa y luego hay la cuarta carta, Mundus Novus, o sea, Nuevo Mundo, escrita en 1503, enviada desde Lisboa, publicada en París, fue un gran éxito editorial, traducida a varios idiomas, excepto al castellano, quién sabe por qué, y narra una versión diferente de su primer viaje, o sea, del que lo haría descubridor de México. Y insiste en que se trata del Nuevo Mundo, no de Asia. La quinta carta quizá está escrita en 1502 y como les decía, es un fragmento o son fragmentos de distintos escritos en italiano y defendiendo la existencia y la certeza de las otras cartas. Y la sexta carta, llamada Letera, está impresa en Florencia con el título de Carta de Américo Vespucio sobre las islas recientemente descubiertas en sus 4 viajes. Y narra su cuarto viaje, la supuesta expedición portuguesa con 6 barcos que va hacia la Melaca, o sea, en realidad quieren ir a Indonesia, y sale el 10 de mayo de 1503 vía Cabo Verde, como siempre, llega al litoral brasileño y lo recorre. Llega a Cabo Frío y se regresa a Europa. En 1507 sale, en sus viajes pues descubre la Cruz del Sur y entonces él es el primero que hace notorio que el cielo del hemisferio norte y el del sur son muy diferentes. Y ese es un mapa del siglo XVI en donde habla de los 2 grandes descubridores y luego, o sea, Colón y Vespucio, y luego de Magallanes y Pizarro, que ya son otra generación y que hacen, su tipo de trabajo es diferente. Bueno, en 1507 sale el mapa mundi de Universalis Cosmographia. Es la primera vez que sale América, no solo separado del continente, sino con el nombre de América. Y entonces, pues ese mapa siempre ha llamado muchísimo la atención. Se hicieron 1000 ejemplares primero, y se calcula que a finales del siglo XVI había 10,000.
El autor fue Martín Waldseemüller, perdón, pues tengo oído de Tapia y entonces todos los idiomas los hablo así. Ese vivió de 1470 a 1520. Este mapa va acompañado de un folletito, de un librito que explica el mapa. Y ese no se sabe bien tampoco si lo escribió el propio Martín o lo escribió este señor Matías Ringmann, que también es alemán, vivió de 1482 a 1511. Ambos, se supone que entre alguno o los dos decidieron llamarle América al continente, en honor a Vespucio, por su participación en la exploración y por haber dicho que era un nuevo y demostrado un nuevo continente. Gran parte del mapa está hecho a partir de la documentación del propio Vespucio. Después de que hubo hasta 10,000, quizá, hoy hay uno. El único que existe está en la Biblioteca del Congreso, en los Estados Unidos, y también ahí está el folletito o el librito de 50 páginas. Lo compraron los de esa biblioteca en lados diferentes, ni siquiera es que agarraron en el mismo lado, sino accidentalmente, digamos, fue que los pudieron juntar. Entonces, el mapa es de madera y consta de 12 secciones. Están grabadas, mide 3,5, o sea, 3,5 metros cuadrados, y cada una de sus secciones tiene 45 por 62 centímetros. Si se fijan, tiene como forma de manzana. Es la forma de Ptolomeo. ¿Se acuerdan que Colón la regó porque se creía que era más pequeño el mundo de lo que era porque usó las medidas de Ptolomeo? Bueno, pues aquí están usando también, ya corregido, las medidas de Ptolomeo, que era seguramente el más importante. Entonces, ya empiezan a tomar en cuenta que los meridianos son curvos. ¿Por qué el cartógrafo hizo su imagen separada de América y señala tierras que no están, que son desconocidas? Perdón. Pues porque quiere dejar claro que hay todavía mucho más cosas que explorar. ¿Por qué le pusieron América? La verdad, ignoro la respuesta, como todo el mundo, pero me animo a plantearles algunas suposiciones. No son suposiciones, ni siquiera llegan a hipótesis. Son ideas, tratando de entender el entorno de ellos. Primero, era importante definir posesiones frente a Portugal, ilustrar cada lado de la línea de Tordesillas. ¿Se acuerdan que esa establecía la división del mundo? Y entonces, pues, les toca un cacho de Brasil, pero lo demás es de España, y empiezan a hacer ahí las presiones. Aquí lo estamos viendo. Si va Américo Vespucio, contratado por Portugal, y luego van los Pinzón, contratados por España, bueno, por Castilla y demás, pues quiere decir que ahí había estiras y aflojar que van a acabar en una guerra, que es la que acaba definiendo los límites. Luego, ¿qué otra cosa puede hacernos pensar que razones para que le pusieran América al continente? Bueno, pues había un señor que era el cardenal Cisneros, que era el regente de España. Ese era muy afecto a que las cosas estuvieran ordenadas. No estaba en contra del caos general. Como anécdota separada, o sea, se había muerto Isabel la Católica y en 1507 estaban esperando que llegara Fernando de Aragón, y él mientras gobernó España. Lo mismo pasó en 1516 y 17 con Carlos V. Mientras lo esperó, él gobernó España. Y bueno, este señor fue muy importante, un gran consejero para Isabel, y entre otras cosas, a él le debemos que las familias tengan un apellido. En nuestra cultura empieza con el paterno y luego el materno, ya desde el 2020 se puede cambiar,
el orden para la familia, pero todo el mundo debe tener el mismo orden. Antes de Cisneros, cada quien ponía lo que quería, entonces uno podía ser José el carpintero y el hermano podía ser José Pérez, porque así se apellidaba la mamá, y el otro hermano José López, y entonces era todo un lío, y entonces Cisneros dijo, todo el mundo pone el apellido paterno como primero, y si no tienen, pues escogen por el lugar que viven o lo que sea, pero ya se le queda así a la familia. En parte influyó el descubrimiento de América, porque al bautizar a los aborígenes, pues tenían que tener nombre y apellido, y entonces pues subió mucho la población a registrar. Bueno, entonces, Cisneros puede haber tratado de ordenar las cosas, y como ya desde el matrimonio de Felipe el Hermoso con Juana la Loca, las relaciones entre el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico y la corona española eran estrechas, pues mandaron a hacer las cosas con alguien que fuera muy bueno, que eran los cartógrafos alemanes. Y entonces, bueno, pues lo mandaron a hacer por eso. Luego, pues tener un mapa, si ahorita es importante en ese tiempo, imagínense. O sea, nada más piensen en el Wise cuánto nos ha facilitado la vida de llegar de un lado a otro. Y estos cuates no tenían, o sea, el abismo de los 500 años que hay entre ellos y nosotros es impresionante, y prácticamente no tenían muchos elementos para andar por el mundo. Entonces, tener un mapa fue algo maravilloso y era una necesidad importantísima. Luego, pues como ya se estaba peleando Fernando el Católico con Colón y su familia, porque ya se había muerto Colón en 1507, pero su hijo Diego, pues sí, peleó los privilegios de su papá, y con esto, pues de alguna manera le ayudaba a Fernando el Católico. Y luego, otra posibilidad es que el propio Vespucio lo haya mandado a hacer. Pues si era un hombre riquísimo, no veo por qué no lo iba a mandar a hacer. Si quería pasar a la historia o si quería agarrar la chamba que tuvo ahí en la casa de contratación de piloto mayor, o simplemente pues porque se quería dar su mérito, digamos. Y entonces pues lo mandó a hacer. Como Colón estaba, digamos, su memoria estaba en desgracia, pues obviamente que nadie peleó porque en lugar de América se llamara Colombia o como fuera. Entonces ya apareció como América y así se conoce y así se llamará para siempre. Bob Vespucio, ya nuestros aborígenes se quedaron como indios, pero porque Colón y los demás creían que estaban en Asia, pero ya quedó bien claro que eran personas diferentes que las asiáticas. Y pues la verdad es que sí recorrió la mayoría del litoral del Atlántico. Los partidarios de Vespucio frente a Colón decían que hasta su tercer viaje Colón solo había andado entre las islas. Como que todo lo veían islas, y en eso también Vespucio, pero ese era un argumento. Bueno, vivimos en América. Américo Vespucio fue un gran explorador de la etapa de acercamiento, digamos, entre los dos mundos, y era de los que llegaban, tomaban nota o encontraban cómo comunicar sus hallazgos al rey que los había mandado. Siempre hubo inversionistas privados y la corona, digamos que en los viajes de Américo Vespucio, pues él y los comerciantes florentinos deben de haber metido bastante dinero. Casi no se sabe, o sea, sabemos de este señor que se peleó con él por ser por el segundo, digo, que hizo que se distanciara de Colón, porque el segundo viaje fue una tragedia económica y por eso se tiene en memoria. Este señor José de la Cosa, el cartógrafo que fue también con Vespucio, él era un gran inversionista, pues fue dueño de la Santa María, y los reyes le pagaron parte de la pérdida y otra, como en todos los seguros, la asumió él. O sea, son gente con dinero y cultura. Bueno,
Entonces, el último gran explorador de acercamiento es Américo Vespucio. Los siguientes ya tienen una mentalidad diferente. Es una generación nueva y llegan a explorar y a quedarse. O sea, después de estos grandes exploradores, lo que van a venir son los conquistadores. Pues eso es todo por hoy. Les recuerdo que si les gusta mi canal, ojalá se suscriban, y si les gustó el video, pues por favor póngale clic en me gusta. Si no les gusta me dicen, pero no le ponen clic. Que les vaya muy bien. Hasta luego.